se mudó a Pereira. Y ella viene regularmente por acá a Medellín y viene y nos visita. Bienvenida, mi hermana. A todos ustedes, bienvenidos. Damos al Señor la gloria y la honra. Hermano y Miriam, qué alegría verles. Siempre alegra mi corazón cada vez que les veo. El Señor les bendiga. Bienvenidos. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor para nosotros. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana, Señor. Padre de la gloria, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en este instante, Señor. Rogando, oh Rey Celestial, que edifiques nuestros corazones, Señor. Edifica tu iglesia, por favor, Señor de la gloria. Edifica tu iglesia fundamentados, unidos sobre Cristo Jesús. Edifica tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de tu gracia, Señor, por medio de tu misericordia y salvación. Edifica tu iglesia trayendo arrepentimiento cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Edifica tu iglesia fortaleciendo la fe, la devoción, la entrega de tu pueblo, Señor celestial. Edifica tu iglesia con el conocimiento santo de tu palabra, oh Dios, para que en nuestros corazones reine tu paz, la paz de Cristo, la reconciliación por medio del Padre Celestial, para que en nuestros corazones reine ese amor en nuestras vidas, tu amor hacia ti, el amor hacia el prójimo, Señor Celestial, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amando a nuestro prójimo como tú lo has hecho para con nosotros, Señor Celestial. Padre, bendecimos tu iglesia, bendecimos este momento de exposición de tu palabra, Señor Celestial. Venga tu ayuda, venga tu socorro, venga tu aliento, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. A ti lo rogamos, a ti lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias ahí en Zacarías, capítulo 10. El pasado viernes, en el culto de Viernes Santo, estuvimos allí en este pasaje, meditando en este pasaje. Hoy vamos a continuar haciéndolo. El texto central es el versículo 4. Pero vamos a hacerlo desde el versículo 1. Hoy necesitamos hacer la lectura desde Zacarías capítulo 1 hasta el versículo 4. Vamos a hacerlo juntos. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Amén. El versículo 4 contiene el consuelo del Señor para su pueblo. Podemos ver que los líderes espirituales de Israel han sido líderes ineficaces. Sus pastores, sus profetas,
Han sido líderes que no han ayudado al pueblo. Si eran los profetas, tenían sueños vanos, no dados por el secreto de Jehová, no dados por la mano de Jehová. Así es que sus sueños, sus profecías eran vanos, simplemente imaginaciones que para nada edificaban al pueblo. Los maestros de la ley, los sacerdotes, que aquí son llamados pastores, pues no estaban anunciando la palabra de Jehová, no estaban anunciando la ley de Jehová, la salvación de Jehová, la misericordia de Jehová, la corrección de Jehová, sino que estaban anunciando lo que el pueblo quería oír, lo que eran los antojos del pueblo, y el pueblo estaba muriendo a nivel espiritual. Y esa muerte se estaba manifestando que no estaban edificando el pueblo de Jehová. Esa muerte espiritual se estaba manifestando en que el pueblo no rendía culto al Señor. Así es que Dios toma medidas para hacer la corrección. Dios está salvando a su pueblo, está interviniendo y está prometiendo el Mesías. Y lo primero que dice acerca del Mesías es que de Judá, por eso dice, de él, de Judá levantará la piedra angular. La piedra sobre la cual se edifica la iglesia, la piedra que es suficientemente firme, de medidas exactas, suficientemente hermosa, sobre la cual su iglesia se edifica, sobre la cual su iglesia tiene un cimiento estable frente al peligro. En San Mateo capítulo 16 se relata la confesión del apóstol Pedro, donde él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia se edifica sobre el Señor Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia del Papa, no la iglesia del pastor Josué, sino la iglesia de Cristo, que es todo creyente, todo nacido de nuevo, todo aquel lavado por la sangre del Cordero. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aunque hay un peligro latente, aunque las puertas del Hades se levanten contra ella, no prevalecerá. Y revisamos un poco lo que es la teología de la piedra allí en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y tomamos la inmensa mayoría de pasajes el viernes que nos hablan de Cristo y de cómo estamos edificados sobre la roca. Pero ahora nuestro segundo título del Mesías, presentado allí en el Antiguo Testamento, si bien habla de una construcción, habla de una construcción mucho más rústica. Y vamos a comenzar a hablar de una tienda de campaña. Las tiendas de campaña han sido famosas en las Escrituras. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto y no tenían, mis queridos hermanos, casas, no conocían lo que era la piedra angular, pero sí conocían las tiendas con las estacas que debían armarse las tiendas. La tienda más famosa que conocemos en las Escrituras es el tabernáculo de reunión, una tienda, una carpa dividida por lo menos en el patio, el lugar santo, y más adentro el lugar santísimo, que tenía estacas, que tenía pedestales. Mis queridos hermanos, era mucho más común.
Israel celebraba también cada año la fiesta de los tabernáculos para recordar que ellos habían sido peregrinos que moraban en tiendas, pero que Dios los salvó y los estableció bajo su protección, bajo su cuidado. Ahora volvamos al versículo 4. Miren, de él saldrá la piedra angular, de él saldrá, ¿qué cosa? La clavija. Allí el hebreo es yated. Y yated es una palabra para referirse a las estacas con que se arma una carpa, para referirse a los clavos que usaba también el carpintero y para las estacas que iban al suelo en una carpa. Vamos a pensar en una carpa. Más o menos tenía la estructura que tenemos nosotros aquí, un techo piramidal, y la manera en que sostenían ese techo piramidal era una estaca grande, larga en el centro, una estaca larga en el centro, y otras que iban hacia el suelo para evitar que el viento desarmase la carpa, para que el aguacero y el turbión no desarmase la carpa. Y aquí se está prometiendo al Mesías en la forma de una estaca, que sería como la estaca central y la estaca clavada en el suelo para el pueblo de Israel. Un título bastante desconocido acerca del Mesías, porque podríamos pensar: Cristo es la peña de Oreb, de la cual brotan aguas vivas. Cristo es la peña angular sobre la cual se edifica toda la casa de Dios. Podríamos imaginarnos: Cristo es la rosa del valle de Sarón. Cristo es el pan de vida, un título del Nuevo Testamento. Cristo es la luz, el camino, la verdad y la vida. Pero jamás hemos pensado a Cristo como la estaca de la tienda del Señor. Pero eso es lo que debemos ir mirando. Las tiendas tenían esa estaca central. Y las mujeres tenían su cocina, prendían su fogón de leña ahí a la entrada de la carpa. Pero la manera como se organizaba la cocina en aquellos antiguos israelitas que moraban en tiendas era que tomaban clavos. Voy a devolverme un poco. Armaban la estaca, cavaban un poco y comenzaban a golpear la estaca central, mis queridos hermanos, hasta que quedara firme, y armaban la tienda. Venían las mujeres y organizaban la cocina, el fogón de piedras, de leña, ahí a la entrada de la estaca de la tienda, y clavaban clavos, perdón por la redundancia, sobre la estaca, y ponían sus pocillos, sus ollas de barro sobre la estaca. Y los odres llenos de vino, esos odres que eran nuevos y conservaban el vino nuevo, se colgaban allí de la estaca. Los judíos eran y son muy amantes del yogur de leche de cabra. Metían el yogur allí en los odres, pero el odre era colgado sobre la estaca. El queso crema y toda la mantequilla que ellos tenían al batir la leche, al fermentar la leche y al untar a sus panes, ese queso crema y todo lo que allí ellos hacían con los lácteos, iba a la estaca, y la estaca no solo soportaba la estaca era la cocina, los cajones de la alacena, esa era la estaca. Pero ¿cómo va a ir aplicando esto al Mesías? Con el tiempo, los líderes del pueblo de Israel eran conocidos como estacas, mis queridos hermanos, como lugares de seguridad
como lugares que no soportaban los pocillos, el mercado y la despensa, sino que soportaban a los habitantes de Israel y les daban seguridad, que soportaban a los habitantes de las tribus y ellos ayudaban y ellos sostenían al pueblo. Y un ejemplo de cómo los líderes del pueblo de Israel eran puestos como estacas, los encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, versículos 20 al 25. Allí se nos habla de Eliaquín. Eliaquín, hijo de Hilcías, fue canciller en la época del rey Ezequías, un rey conforme al corazón de Jehová. Y en Isaías se nos relata de que Sennacherib, rey de Asiria, sitió a Jerusalén enviando al Rabsacés, es decir, a su máximo hombre del ejército, el vicepresidente, por decirlo de alguna manera, a lanzar improperios contra Jerusalén y contra todo el pueblo de Israel. Y en esa cena, que no la vamos a leer, se nos dice que Rabsacés dijo, no os podrá librar Jehová, Dios de los ejércitos. Todos los dioses de Canaán han caído ante el rey de Asiria y Jehová no podrá libraros a vosotros. La historia nos cuenta que cuando el Rabsacés pronunció estas palabras, Eliaquín, hijo de Hilcías, lo había escuchado, y otros líderes del pueblo de Israel, el rey y los demás, rasgaron sus vestidos, oraron al Señor, y esa noche mandó Dios a su ángel y destruyó a 120,000 hombres del ejército de Asiria, y todo quedó destruido por la mano de Jehová. Pero aquel canciller Eliaquín, Dios lo estaba estableciendo como una estaca para el pueblo de Israel, para la familia de David, donde se colgaría todo Judá y se colgaría también toda la familia de David y estarían estables, pero ocurriría un accidente. Vamos por favor a Isaías capítulo 22, versículo 20 al 25. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre, escúchelo, al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Un pequeño tipo del Mesías, líder, que tendría potestad y que sería padre, que sería líder para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, miren la figura mesiánica que tenemos allí en el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Palabras que se repiten en el libro de Apocalipsis con respecto al Señor Jesús. Pero miren, versículo 23, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Una estaca que va a soportar, un clavo, una estaca que va a ser firme. Y aquí viene la figura de la estaca de la tienda donde las mujeres colgaban toda su cocina, toda la despensa. Versículo 24, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Qué linda figura. Y yo creo que ustedes ya tienen en la mente la carpa allí armada.
La estaca central llena de clavos y están colgando toda la vajilla, y las mujeres pensarán, ¿y cómo colgaban los platos? No me pregunte, porque no los colgaban, pero allí sí está colgadito, están los pocillos, los jarros, las ollas. Pueden mirar colgadito allí, pueden mirar los cueros conteniendo el vino, los cueros conteniendo el yogur, los cueros conteniendo allí también el queso, y dando bienestar a la casa, orden a la casa, firmeza a la casa, protección a la casa. Pero viene el versículo 25. Eliaquín establecido como una estaca, pero Eliaquín no es perfecto y fallará. Y aunque está cargando un gran peso, Eliaquín fallará. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. El pueblo de Dios necesita un líder firme. El pueblo de Dios necesita un líder fuerte que pueda soportar las cargas de su pueblo, mis queridos hermanos. Un líder, mis queridos, que verdaderamente soporte todos esos jarros, todas esas ollas, todos esos pocillos, para que nunca se caigan, para que nunca se quiebren, para que nunca se avergüencen. Y ciertamente ese líder fuerte, firme, somos nosotros. Jesús es la estaca que ha sido clavada en lugar firme. Un cimiento estable. Pero a esa estaca se le han puesto clavos, y se le clavaron clavos, y vuelvo y repito, perdón por la redundancia, y usted y yo, como pequeños y frágiles pocillos, estamos allí colgados sobre él. Pero no a la manera de Eliaquín, que llegó el tiempo y se quebró y se desvió de los caminos del Señor, y todos aquellos que eran pastoreados y sustentados por Eliaquín cayeron y se quebraron y se echaron a perder, y hubo gran ruina, sino que la iglesia está sobre una estaca llamada Cristo, que soportó la ira del Padre Celestial cuando lo clavaba, que fue traspasado en la cruz, en el madero, por todo su pueblo, para que usted y yo estemos fijos a la muerte de Cristo Jesús, pero redimidos también por su amor y por su gracia. ¿Puede notar esta profecía y esta bella figura de la palabra del Señor? ¿La puede notar? Amén. Mis queridos, aquí tenemos la estabilidad dada por David. Y para esa misma época, Dios está prometiendo seguridad. Y simboliza la seguridad sobre la estaca, resguardo de la estaca. Cuando venía el viento, la estaca proveía resguardo. Y es una figura que más vamos a mirar más adelante. La estaca proveía protección para aquellos que acudiesen al Señor en arrepentimiento, en fe. La estaca va a proveer, y es la figura que nos enseña la Biblia, protección, estabilidad y seguridad. El profeta Zacarías, Esdras y Nehemías más o menos vienen a ser de la misma época, hay poca distancia entre ellos, y vamos a dirigirnos ahora al libro de Esdras, capítulo 9, versículos 7 al 9. Allí se está confesando el pecado de Israel.
El pueblo de Israel se estaba mezclando con otros pueblos y ese no era el problema, es que al mezclarse con otros pueblos estaban aprendiendo la idolatría, estaban aprendiendo los rituales de esas gentes paganas, se estaban contaminando, olvidándose del pueblo y del culto de Dios y se estaban yendo tras otros dioses. Y aquí se confiesa el pecado del pueblo. Y vamos a comenzar en el versículo 7 identificando el arrepentimiento y la confesión del pecado en Esdras capítulo 7 versículo 9. Esdras 7:9 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Ellos confiesan su pecado. Y ellos dicen y declaran: Señor, si tú nos has afligido y si tú nos has disciplinado, si tú nos has castigado, es porque lo merecemos y encontramos en esto justicia, encontramos en esto tu mano, nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Pero debe venir también el consuelo de Dios. Porque todo aquel que se arrepienta de sus pecados debe entender que Dios es amplio en perdonar. Todo aquel que se arrepienta de su iniquidad y que confiesa su pecado debe también entender que Dios es bueno y grande en misericordia y que recibirá a los suyos sin ninguna clase de peros. Porque de otra manera el arrepentimiento no funcionaría. Si no creyésemos y si no confiásemos que el corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará, no oraríamos y no vendríamos a Él a confesar nuestros pecados. Y así como ocurre aquí en Esdras capítulo 9, ocurrirá también para tu vida. Vamos a leer Esdras capítulo 9 versículo 8 y mirar la provisión de seguridad, la provisión de perdón, la provisión de resguardo y de gracia que Dios da a su pueblo. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario. Puede subrayar esta frase: un lugar seguro en su santuario. No se nos ha traducido como estaca. Y a veces, al no poder acudir a los idiomas originales, perdemos toda la figura que allí se contiene. Pero ese lugar seguro es una estaca central en el tabernáculo de Jehová, que está bien clavada, que está bien firme, y aunque venga juicio de Jehová, y aunque venga castigo, y aunque vengan tribulaciones y tormentos, hay un lugar seguro en la carpa o en el santuario santo de Jehová para todo aquel que mire al Señor. Así es que tenemos la figura de la estaca, donde usted y yo estamos allí colgados como pequeños pocillos de barro, como pequeñas vasijas de barro, que, mis queridos hermanos, los pastores falsos contra los cuales Jehová estaba airado, estaban poniendo cargas y cargas y cargas sobre el pueblo. Pero Dios levanta a un líder que no impondrá cargas y cargas sobre el pueblo, sino que cargará a su pueblo como la estaca carga allí.
que proveerá seguridad a su pueblo mientras afuera hay tormenta, mientras afuera hay castigo, mientras afuera hay juicio. En la estaca y en el tabernáculo de Jehová hay seguridad para los suyos. Hay un lugar seguro en el santuario de Jehová. Allí el hebreo es yaté, estaca, clavo bien firme. Mis queridos hermanos, esta es una figura asombrosa y es preciosa y es maravillosa, porque tenemos a Cristo Jesús traspasado en nuestro lugar, clavado, bien clavado, sufriendo el castigo, sufriendo la ira, muriendo en nuestro lugar, cargándonos a nosotros para estar bien. Y Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos enseña, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero ahora usted puede ver la iglesia del Señor, allí clavados o puestos en la estaca, colgados a Cristo Jesús. Usted puede ver una estaca con todos los utensilios, sean del templo o sean los utensilios de la casa. Usted y yo allí bien clavados. Y esto es lo hermoso de la estaca, porque la estaca es muy fuerte para soportar todos los pecados de la iglesia. O es que usted es muy perfecto, yo soy muy perfecto. Y allí está lo hermoso, porque cada miembro de la iglesia está colgado en esta preciosa estaca. Y tenemos pecados de pensamiento, tenemos pecados de imaginación, tenemos pecados del corazón, tenemos pecados de la mente, pecados que todos han visto en nosotros. Tenemos pecados que nadie ha visto sino tan solo Dios. Tenemos pecados contra Dios, tenemos pecados contra el hermano, tenemos pecados de toda clase y de toda descripción, pero la estaca está soportando a su pueblo y no se ha partido, no se ha quebrado, y ni uno de los suyos, de sus pequeños pocillos, se ha roto, mis queridos hermanos. Dios ha provisto un lugar seguro, un lugar en su santuario, se llama Jesús de Nazaret. Y allí está el principal énfasis de la profecía de la estaca, que ni tú ni yo somos perfectos, que vez tras vez hemos pecado y decimos, he pecado tanto. ¿Volverá Dios a recibirme? He cometido tanto pecado, tanta maldad, que nuestro corazón parece endurecerse y parece que hemos caído de la gracia. Parece que estamos rotos en el suelo, y allí está lo precioso de la estaca. Jamás te has caído de la gracia que es por medio de Cristo Jesús. Que Dios vuelve y recibe y restaura siempre a sus hijos que van a Él con arrepentimiento, que van a Él con contrición de pecados. Él los recibe y están allí firmes, estables y seguros en la estaca que es Cristo Jesús. Jamás has caído de la gracia, es lo que debemos decir ahora. Que a su iglesia jamás Dios dejará que uno de sus huesos se quiebre, y somos el cuerpo de Cristo Jesús. Que aunque has pecado y dices, he pecado mucho, y tu vida espiritual parece desanimarse, lo precioso de la profecía de la estaca es todo aquel que venga a Él
y se arrepienta de sus pecados, encontrará un lugar seguro de gracia, de misericordia y de perdón. Que no debes escuchar la voz de Satanás, que no debes escuchar la voz del pecado que dice: ya no hay esperanza para mí, ya no encontraré unos brazos que me reciban, ya no hay misericordia, me iré y jamás volveré. Las buenas noticias de la profecía de la estaca es: todo aquel que se arrepienta será recibido por el Señor y jamás caerá de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? La profecía de la estaca también nos habla de la unidad de la iglesia. En San Juan, capítulo 17, no diré el versículo, no lo recuerdo. El Señor Jesús está orando por su pueblo. Padre, oro por estos que tú me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y cuando las personas no conocen la profecía de la estaca, piensan que el mundo cristiano está dividido, que hay presbiterianos, que hay bautistas, que hay luteranos, que hay metodistas, que hay wesleyanos, que unos somos calvinistas, un tanto más ortodoxos, que hay arminianos, que hay pentecostales, y que el mundo cristiano está dividido y no conocen la unidad mística de la iglesia. Que todo creyente genuino, que todo creyente verdadero está colgado en Cristo Jesús, que está puesto sobre la roca que es Cristo Jesús, y que Dios solo tiene un pueblo unido a Él, una iglesia cimentada en la roca, un cuerpo de creyentes que están firmemente clavados a Cristo Jesús, porque Dios solo tiene una iglesia, porque Dios solo tiene una casa, porque todo creyente está unido a la vid verdadera, no a las muchas vides. Hay unidad para el pueblo del Señor Jesús en la profecía de la estaca. A veces discrepamos entre opiniones. Hay algunos que son más tradicionalistas y no se han purificado de sus tradiciones y bautizan niños. Otros estamos más comprometidos con la fidelidad a la palabra del Señor y proclamamos el bautismo de creyentes y decimos: todo aquel que pueda proclamar fe en Cristo Jesús con su conciencia debe ser bautizado a una edad consciente y sumergido en las aguas, tal como lo declara Romanos capítulo 4. Pero aún así, aunque muchas iglesias tienen errores y han hecho concesiones por la fe, aunque sea una fe débil y aunque sea una fe que tiene alguna clase de error, está firme en Cristo Jesús y proclamamos: hay una sola iglesia, hay un solo pueblo que está edificado en Cristo Jesús y firmemente clavado en el nombre del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la profecía de la estaca no fue tan sobresaliente como lo fue en el Antiguo Testamento. Pero sí hay un fariseo que conoció muy bien la profecía de la estaca de tiendas. Un fariseo que comprendió cuán hermosa era la gracia de Dios, un doctor de la ley, más que un fariseo, un genio. Pero estimó toda su genialidad como basura
Y dijo, lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo Jesús. Y fue y predicó en una ciudad supremamente perversa, una ciudad supremamente depravada. Fue y llevó la gracia de la misericordia, la gracia de la salvación. Y para poder sostenerse en ese tiempo, para predicar la palabra del Señor, fabricaba tiendas de campaña, de pelo, de cabra y de estacas bien refinadas. Hablo del apóstol Pablo. Y conociendo muy bien la profecía de las estacas de la tienda, declaraba, lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, decía en primera carta a los Corintios capítulo 1, no me propuse saber en medio de vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Que hoy podamos encontrar fuerzas en la gracia del Señor. Que hoy podamos encontrar consuelo en la gracia del Señor Jesucristo. Pero la pregunta bien importante que quiero que hoy todos tengamos y podamos responder con un profundo sí en esta mañana es esta: ¿se encuentra usted unido a Cristo Jesús? Si recuerda la pregunta o la predicación de este viernes, ¿está usted firme sobre la roca? O si es hoy, ¿está usted clavado a esa maravillosa estaca llamado Cristo Jesús? Porque de eso depende su vida eterna. ¿Está usted unido a Cristo Jesús? ¿Se encuentra seguro de su salvación? ¿Seguro del perdón de sus pecados? Examinémonos a nosotros mismos para que en verdad nos encontremos en Cristo Jesús y no fuera de Cristo Jesús, porque esa es la verdadera salvación, estar en Cristo Jesús, no estar en una iglesia. Tengan cuidado con esos, porque la salvación no está en estar en una iglesia, la salvación no está en congregarnos regularmente. Todo eso es demasiado importante y con el tiempo lo aclararemos aún más, pero usted necesita estar en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Ahora quiero hablar a los creyentes. Y si tomamos las dos estructuras que hemos revisado durante esta semana como congregación, firmes en una piedra o bien clavados a una estaca, la pregunta que ahora dirigiré a ustedes es: ¿cómo me pego bien fuerte a la estaca? ¿O cómo me uno bien fuerte a la piedra angular? ¿Cuál es el clavo o cuál es el cemento? De acuerdo a la figura que estemos utilizando. Y solo hay una respuesta para esto y se llama santidad. La unión con Cristo se fortalece aún más con la santidad. El apóstol Pedro lo decía de esta manera: procurad hacer firme vuestra vocación y elección en Cristo Jesús. Los reformadores lo conocían muy bien y proclamaban el mensaje de la justificación y de la salvación por la sola fe, no fe, sino la fe, la sola fe. Y sabemos que estamos unidos a Cristo, pero ahora en medio de esa responsabilidad y de esos designios del Padre Celestial establecidos por Él, cada uno de nosotros debemos apegarnos más a Cristo Jesús.
Por eso declaraba el apóstol Pablo: sin santidad nadie verá al Señor. Camina en integridad, ten una vida santa, porque si bien la profecía de las estacas nos enseña que Cristo es capaz de soportar todos nuestros pecados, que Cristo es capaz de soportar todos nuestros baches espirituales, que Cristo es capaz de soportar nuestra tibieza espiritual, cada clavo de la estaca también nos enseña que el creyente debe caminar en santidad y en integridad y apartarse del pecado cada día más. Podría hablar muchos consejos en este aspecto, pero voy a mencionar dos. En Gálatas, capítulo 6, se nos dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que sembrare para la carne, de la carne segará o cosechará corrupción. Pero el que sembrare para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. El apóstol Pablo, también aconsejando a la iglesia de Roma, está diciendo: no proveáis para los deseos de la carne, no alimentes la lujuria de tus ojos viendo cosas que no debes ver, no alimentes el pecado del chisme que hay en ti, escuchando murmuraciones de otras personas, no alimentes la avaricia que hay en ti, promoviendo el amor al dinero. No proveáis para los deseos de la carne, sino vestíos del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 8 está diciendo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 13. Así es que vivan en santidad, tengan una vida santa, mis queridos hermanos. Unidos a Cristo Jesús se pueden esforzar, y allí, cuando están unidos a Cristo Jesús, debo decirles, sus obras sí son válidas. Unidas a Cristo Jesús, debo decir, sus obras sí son importantes. Unidos a la estaca, unidos a Cristo Jesús, allí ya debo decir, mis queridos, sus obras son importantes, y esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero aquel que no está en Cristo, debo decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Y deben empezar a notar esa diferencia. Pero ustedes que están en Cristo, unidos a la estaca, esfuércense en una vida santa. Y por último debo decirles, tengan una vida gozosa. Tengan una vida gozosa, feliz, alegre en Cristo Jesús. Gozosa y feliz, alegre en Cristo Jesús, primero porque están unidos a Él, y pueden venir los embates del tiempo, pueden venir las tormentas, pueden venir los fuertes vientos, pero ustedes están en la roca, ustedes están bien colgaditos en la estaca. Así es que pueden estar tranquilos, felices, seguros. ¿Saben por qué? Porque vienen las enfermedades y nos deprimimos, pero la enfermedad no te hace caer de la estaca. Mis queridos, vienen los tiempos de escasez económicas, y cuán duros son no verse
con un billetico en el bolsillo, aunque sea para tomarse un cafecito y un pastel de pollo. Y eso es bien difícil. Qué duro cuando esos tiempos llegan, pero ustedes están colgaditos en la estaca y están seguros, resguardados en la tienda del Señor. Vienen los problemas familiares y ustedes están en la estaca, porque a veces los hermanos se pelean, los cónyuges se pelean, la familia parece desbaratarse. Ay, sin familia no hay nada. Y yo debo decir, ustedes están firmes en la estaca, mis queridos hermanos. Tengan una vida gozosa. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, dice el maravilloso himno. Tengan una vida gozosa en Cristo Jesús, el Mesías. Oremos. Señor Dios, aumenta la fe de tu pueblo al escuchar tu evangelio y tu palabra. Qué lindo uno estar colgado ahí con Cristo Jesús, bien clavadito. Qué figura tan rústica, qué figura tan elemental, pero qué figura tan preciosa. Seguros en la estaca, seguros en la casa de Dios. Seguridad de que nos recibes cuando hay arrepentimiento. Seguridad de que a pesar de nuestras culpas, de nuestras faltas, tú estás bien firme y tu amor por nosotros está bien firme. Seguridad de que al caminar en santidad estaremos más firmes, más apegados en ti, que aún el esfuerzo espiritual no es en vano. Qué lindo, Señor de la gloria. Seguridad de que podemos tener gozo porque hay un cimiento estable. Afuera todo cambia, la economía, la salud, la familia, nuestros propios cuerpos. Aún nuestra vida espiritual es cambiante, pero tú no eres cambiante, tú eres estable. Qué lindo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confiamos en ti, nos resguardamos en ti, esperamos en tu gracia y en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.